Hola y bienvenidos a este workshop en vivo, que presentamos en el marco del ciclo de guitarra 2020-2021 del Conjunto Santander. Con el fin de crear contenidos de calidad para la comunidad, se eligió una temática particular para este workshop, que es Técnicas de estudio y preparación para conciertos, en el que se abordarán aspectos fundamentales de ambas manos, digitación y cómo interpretar el repertorio de manera correcta. El maestro Arodi García es originario de Durango, México. En 2013 concluyó la licenciatura en música, con especialidad en guitarra, bajo la dirección del maestro Martín Madrigal en la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila. Del 2013 al 2018, realizó sus estudios de posgrado, titulándose con los más altos honores en el Instituto Superiore di Studi Musicali L. Boccherini y en el Conservatorio Arrigo Boito en las ciudades de Lucca y Parma, Italia. Ha sido ganador de más de 30 primeros lugares en certámenes internacionales de guitarra clásica. Actualmente desarrolla una intensa actividad artística como solista y con diversas formaciones camerísticas en los más importantes festivales de música y de guitarra de México y Europa. Sin más preámbulo, esperamos sea de su interés y que sirva para enriquecer su conocimiento sobre el tema. ¿Qué tal? Yo soy Eddie Lara, guitarrista clásico y gestor de este ciclo de guitarra 2020-2021 del Conjunto Santander. Y bueno, Arodi, bienvenido a Guadalajara. Muchas gracias. ¿Cómo te la has pasado hasta ahora con las clases magistrales? Pues muy contento, muy feliz de ver un nivel tan alto en los estudiantes y bueno, feliz de trabajar con todos estos profesionales de la producción, que está maravilloso. Muchas gracias, y a todas las personas que nos están siguiendo, pues gracias por estar viéndonos. Muy bien. Bueno, pues quiero preguntarte algo. ¿Cómo es tu proceso de abordaje en una pieza nueva? ¿Cómo te enfrentas a la partitura, a todos estos retos estilísticos de digitación? Cuéntame. Pues mira, yo tengo una forma de trabajar que se divide en 4 partes. Creo que la metodología de estudio es algo muy personal, que va creciendo con base a la propia experiencia, pero sí considero que hay puntos elementales y que yo he visto que varios músicos trabajan lo mismo y creo que da resultados, ¿no? Voy a tratar de ser muy concreto y de explicar a grandes rasgos cada uno de estos procesos, ¿no? Okay. El primer punto con el cual yo empiezo a trabajar una obra es con la planeación de mi trabajo. Creo que es importantísimo lograr definir no solo qué vas a hacer, sino el cómo lo vas a hacer, antes que nada, porque si no, comenzamos ya un poco perdidos en esta cuestión de un proceso largo, ¿no? De un emprendimiento a largo plazo, y creo que lo más importante es definir cuáles son las cosas que yo voy a hacer durante todo este trabajo y cómo las voy a ir desarrollando. Por eso yo creo fielmente en que tener objetivos a largo plazo, a mediano y a corto, es una de las cosas más importantes que cualquier persona debe tener en cuenta a la hora de gestionar un proyecto. En Ajá. este caso, nuestro proyecto es el estudio, ¿no? Sí, claro. Y más los artistas, que somos un poquito, sinceramente, a veces como desorganizados, ¿no? Ajá. Como que nos dejamos llevar un poquito por la, digamos, por el día a día, y creo que más bien tenemos que organizar nuestras ideas y tratar de llevar un rumbo e ir cumpliendo nuestros objetivos, ¿no? Sí, Tanto claro. así que yo te digo, la primera cosa que yo hago al momento de montar una obra nueva no es tanto el ponerme a tocar la obra, sino es más bien identificar qué es lo que yo voy a hacer. Ajá. O sea, ponerme metas a largo plazo, a mediano sobre todo. ¿Esto qué significa? Saber dónde voy, para qué quiero yo montar esta obra, para qué quiero yo sacar la Sonata de Antonio José, o para qué quiero montar tales estudios, dependiendo del momento en el que yo me encuentre o las necesidades que tenga, ¿no? Si voy a hacerlo Claro. por un examen, si voy a hacerlo por un concurso, si voy a hacerlo para un concierto. Creo que es muy importante saber definir fechas también, ¿no? Saber cuánto tiempo tengo, porque no es lo mismo tener un mes a tener un año, ¿no? Ajá, claro. Entonces hay que saber repartir el trabajo en ese tiempo. Y creo que es importante llevarlo al papel, llevarlo y analizar cómo va a ser la mejor forma, ¿no? Ajá. Entonces esto significa saber cuándo yo voy a presentar mi material y qué voy a hacer para ir estudiando las masterclass, el proceso de seguimiento del estudio,
a partir de la técnica, a partir de la investigación, todo. ¿Y qué voy a hacer yo, por ejemplo, al momento de presentarlo previo al evento, ¿no? Por ejemplo, ya sabes, ese tipo de situaciones donde tú tocas para tus amigos o tocas en un concierto previo al evento grande, son muy importantes. Entonces, la primera parte es esto, definir qué tanto voy a hacer yo en el camino. Porque también, obviamente, tocar antes de un concierto significa gestionarlo, ¿no? Gestionar los eventos, gestionar todo eso, ¿no? Perdón, se me está cayendo. Y entonces, una de las cosas principales es esa. Después, en un segundo punto, yo lo que normalmente intento hacer es lo que yo le llamo la fase de investigación. En esa fase de investigación trato de profundizar muchísimo en la partitura. Sí. Trato de conocer qué es lo que yo voy a tocar y trato de conocer a su creador, al compositor. Trato de antes de ni siquiera haber leído la obra, trato de empaparme un poquito de cuál es el lenguaje, cuál es el estilo, cuáles son las influencias, por ejemplo, ¿no? Sobre qué tipo de arte estuvo influenciado, no solamente de la música. Entonces, trato yo de hacer un panorama general de en qué problema me estoy metiendo, qué es lo que yo elegí hacer y qué es lo que debo preparar, pues, ¿no? Entonces, esa fase para mí es importantísima sin el filtro de la guitarra, porque creo que el objetivo principal de montar una obra es poder llegar a la música y poder proponer una interpretación. Que muchas veces lo primero que hacemos es, llego, toco y empiezo a experimentar cosas que son meramente técnicas y que eso hace que yo me encapsule simplemente en ese formato, ¿no? No me deja a veces ir más allá. Entonces, lo ideal es, creo yo, pensar en grande, pensar sin límites. Sí. Y ya después vemos cómo lo acomodamos en la guitarra. Sí, ok. Entonces, vamos a poner un escenario. Si tú te tienes que enfrentar a dos panoramas totalmente diferentes, 3, ok. Vamos a empezar con Francisco Tárrega, que música muy conocida, muy tocada y un lenguaje muy particular de la guitarra. Tenemos a, vamos a decir, Leo Brauer, que también es muy conocido en la guitarra, pero es un lenguaje totalmente diferente. Claro. Y tenemos música, bueno, podríamos decir Bach, pero me gustaría abordar este caso, música que no conoces. O sea, que en este caso tú tienes un estreno mundial que hacer, el compositor es joven, la música nunca la has escuchado hasta que la tienes enfrente en el papel. Claro. ¿Cómo haces cómo lo preparas? Sí, lo primero que hago, te digo, es tratar de conocer la música un poco. Fíjate que en el caso de un estreno o de una obra compuesta por un compositor que aún vive, creo que es muy bonito porque es un proceso de conocer la obra y el compositor, pero de una manera directa, ¿no? Ahí tenemos la ventaja de que si, por ejemplo, Stefano Vivaldini me compuso una obra, yo tengo la posibilidad de hablar con él y preguntarle por qué. ¿Qué fue lo que él pensó cuando la quiso componer, ¿no? Claro. ¿Cuáles son sus influencias? ¿Cuál es la sonoridad que él busca, ¿no? Y si eso realmente, lo voy a aplicar al 100%. Quizás no todo, en realidad. No le voy a hacer caso al compositor 100%, sino que lo voy a tomar como referencia para yo después construir mi propia interpretación. Claro. ¿Okay? Entonces creo que eso es importantísimo, tener como una especie de reconocimiento directo, ¿no? Con el compositor. En el caso de Brauer, pues sencillamente tratar también de escuchar mucha música, ¿no? Entender, o sea, música de él, ¿no? Sus otras obras, entender los conceptos que él usa, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de disonancia, si estamos hablando de minimalismo, si estamos hablando de ritmos, de qué tipo de música él también impregna sus obras, ¿no? La esencia, pues. De dónde viene, dónde ha estado, a dónde ha ido, por qué ha escrito así, ¿no? Qué compositores son los que más lo han llevado a componer de esa manera. Entonces, y así con cada compositor, yo siento que es necesario hacer esa especie como de investigación para poder tener un panorama de lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Porque si no, entonces todo lo que hagamos va a tener una especie de carencia, una especie de vacío.
Sí. creo yo, ¿no? Que es Sí. importante, no nos va a hacer mejor tocar una escala toda esta información, Ajá. pero seguramente nos va a hacer tener ideas más convincentes a la hora de tocar esa escala. Sí, claro. Ok. Bueno, entonces, una vez que tienes las metas y que conoces la música o al compositor, ¿qué sigue? Yo creo que después de todo esto y antes de entrar a la parte técnica, es importante entrar en la misma fase de investigación sobre la partitura, hacer como una especie de análisis rápido, ¿no? Ajá. Un análisis, por ejemplo, de melodía, de armonía, de contrapunto, si es que lo tiene, de estructura, de estética, un análisis de los fraseos. Sí. Creo que eso es eso es fundamental que lo hagamos para que podamos de nuevo llenar un poquito más, ¿no? Ajá. Llenarnos de información y al momento de yo ir a digitar o de yo ir a estudiar un poquito ya con mi guitarra, yo ya tener una idea de hacia dónde quiero dirigir mi música y cuáles son los elementos importantes que tengo que impregnar en mi interpretación, ¿no? Sí, ¿Ok? claro. Entonces, creo que incluso una digitación puede cambiar muchísimo si tú piensas primero en la frase y en la dirección de la frase. A lo mejor tu digitación va a quedar muy diferente de como si nada más hubieras digitado por facilidad Claro. o hubieras tomado la digitación propuesta, ya sea Ujú. por el compositor o por el editor o por quien escribió la obra, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que ahí ya nos estamos acercando más bien a la parte práctica, pero más bien sobre la partitura. Sí, 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 sí. Creo que es indispensable. Es muy rico tomarse un café y ponerte a analizar un poquito lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que intentaran hacerlo, Ajá. ¿no? Y que pudieran descubrir antes de tener ese contacto con la guitarra, descubrir hasta dónde puede llegar la música, ¿no? Claro. Porque luego cuando uno, te digo, se acostumbra a ciertas cosas mecánicas, luego cuando quieres ir más allá, te cuesta, ¿no? Ya tienes Claro. un hábito mecánico, Claro, no es un sí. hábito consciente. Y creo que eso es muy peligroso para cualquier artista. Entonces, Sí. bueno, mi recomendación es esa, ¿no? Una vez que ya hayamos hecho un análisis incluso sencillísimo, ¿no? Simplemente de reconocimiento de zonas donde hay más tensión, donde hay puntos importantes, etcétera, Claro. o de fraseo. Creo que ahora sí ya pudiera entrar la parte de empezar a trabajar técnicamente con la obra. Sí. Sí, y esto pasa mucho, ¿no? De que, por ejemplo, yo he visto en el periodo romántico que de repente hay como arpegios, arpegios, arpegios y digo, se ve súper apantallante y luego lo analizas y dices, bueno, es que esto es el mismo acorde, o sea, Exacto. dicho de todas las maneras posibles, pero musicalmente no representa nada. Y si yo me enfrentara sin saber, sin tener ni siquiera el conocimiento como armónico de qué está pasando aquí, yo lo toco, pues obviamente está difícil. Aunque Sí. musicalmente es algo nada, o sea, es la misma palabra dicha varias veces. Exactamente, hay que concientizar cada momento de la música, porque cada momento está escrito por un porqué y es muy valioso, ¿no? Sí, Entonces, una vez llegado a este punto, pues ya, yo podría empezar a crear mi interpretación y empezar a tocar, a leer, ¿no? ajá, Por ejemplo, una lectura inicial de la obra con la guitarra, con algunas digitaciones preliminares, son muy buenas, ¿no? Para todo esto voy a hacer un pequeño paréntesis en cuanto a la técnica, ¿no? ajá, Porque ya vamos a empezar a hablar acerca de lo que vamos a ir estudiando día a día. Ya no son objetivos a largo plazo o a mediano de meses, ¿no? ajá, De qué voy a hacer de aquí a 6 meses o qué debo hacer de aquí a 3 meses, sino qué voy a hacer día a día. ¿Cuál es mi objetivo y mi meta alcanzar día a día? ¿Cuál es mi objetivo a llegar de aquí a 2 horas? ¿Qué voy a Sí. hacer mejor yo de aquí a 2 horas, ¿no? claro, Entonces, quiero hacer un paréntesis en cuanto a la técnica, porque la técnica, como quiera, va ligada a todo esto para que nosotros Claro. podamos tener una mayor tranquilidad a la hora de tocar. Y quiero explicarles un poquito, digamos, la forma en la que yo hago técnica diariamente. ajá, Y son ejercicios muy sencillos, muy básicos, pero más que eso creo que es el enfoque que le vamos a dar a cada ejercicio, ¿no? Ajá. Creo que la técnica puede ser muy variada y cada quien hasta incluso se puede inventar sus propios ejercicios, sí, 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 pero lo importante es que esos ejercicios tengan una forma de hacerse que nos dejen una enseñanza, ¿no? claro, Entonces,
La técnica yo considero que debe ser hecha con frecuencia para que podamos tener una cierta condición, ¿no? A la hora de enfrentarnos a obras complejas o a cualquier tipo de obra, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo sugiero que hagan por lo menos diario una pequeña sesión de técnica donde cubran ciertos aspectos, ¿no? Tienen que conocerse mucho y saber qué es lo que tienen que ir trabajando. Yo en este caso lo que normalmente hago es ir intercambiando ejercicios y a lo mejor hacer una sesión entre 30 minutos y 1 hora, Ajá. dependiendo también de tus posibilidades, Claro. ¿no? Entonces, no sé, voy a presentarles un poquito lo que yo hago. Por ejemplo, empiezo con ligados para calentar un poquito, ¿no? Y los ligados no tienen que ser tan difíciles. Hay 1000 ejercicios de ligados, ¿no? Puede ser ascendente o descendente, puede ser mixto, ¿no? Puede ser mezclado, con cuerda al aire o sin cuerda al aire. Pero creo que lo importante es qué voy yo a mejorar con ese ejercicio de ligados, ¿no? Ajá. Si yo, por ejemplo, a mí me gusta hacer un ejercicio muy sencillo que es de 3 notas, como tresillado, de cuerda al aire con los primeros 2 trastos, ¿no? Etcétera, etcétera, por toda la guitarra, Ajá. ¿no? Ajá. Lo importante no es repetir todo el tiempo ese ejercicio, ¿no? Ajá. Obviamente lo hago con un dedo 1, 2, luego con 1, 3, luego con 1, 4 y voy variando, voy haciendo todas las combinaciones. Sí. Lo importante es que yo a la hora de tocar esos ligados, el mecanismo que yo use me dé un resultado sonoro. Ajá. O sea, realmente que sea claro lo que yo quiero escuchar. Que tenga una articulación, pero que a la vez me esté otorgando una relajación, que yo no esté tenso tocando. Sí, Yo creo claro. que una de las cosas principales que hay que tomar en cuenta cuando uno hace técnica todo el tiempo es buscar la relajación. No importa si estás haciendo octavas, si estás haciendo escalas, si estás haciendo arpegios, en todo momento tu objetivo debe ser hacerlo con un sentido y con relajación, Sí, claro. lo más que se pueda. Sí. Porque luego tendemos a hacer como ese tipo de ejercicios cuando uno va, no sé, cuando quieres hacer una pesa, hacer pesas en tu casa y las haces mal, ¿no? Entonces no tiene sentido. Sí, claro. Más bien necesitas que alguien te diga cómo hacer ese ejercicio para que realmente no te lastimes, por ejemplo. Entonces, ese tipo de ejercicios, ya sea ascendente o descendente, muy sencillos, pero que realmente tengan esas dos condiciones, un objetivo sonoro y además el objetivo de estar relajado, ¿no? Que tu pulgar de la mano izquierda esté relajado, que estés pisando justo donde es el punto donde se necesita menor fuerza, ¿no? Sí. Para que puedas aprovechar y estés relajado, ¿no? Una de las cosas que hago, bueno, son los ligados. Otro tipo de técnica que a mí me gusta mucho es el ataque. Yo estudio mucho el ataque, como por ejemplo cuerdas al aire, ¿no? Pero tratando de desarrollar todos los días una conciencia en mis movimientos, ¿ok? A veces es muy fácil decir, toca una cuerda, ¿no? Pero ¿cómo la tocas y cómo se debe tocar para explotar o para aprovechar el máximo las capacidades de tu instrumento? Claro. Eso es lo difícil, ¿no? Entonces yo aplico mucho el proceso de 3 etapas, ¿no? Que es hundir, pulsar y regresar o relajar, ¿no? Relajar. Entonces trato de hacer a cuerda al aire también, al menos un poco, ese ejercicio, ¿no? Logrando un sonido redondo. Y exagerando el Exagerando planting, movimientos, sí. el planting, sí. Esto con cada dedo, obviamente, ¿no? ¿Ok? Después doy paso a otro ejercicio que es para unificar esos 3 pasos, ¿no? Que es más bien un ejercicio donde toco y hago un movimiento circular sin detenerme, que sea constante y que yo tenga el control de ese movimiento. Que ya se acerca muchísimo más a lo que es tocar como si fueras a tocar una obra, ¿no? Sí. ¿Ok? Claro. Creo que eso es
muy importante que lo estudiemos porque se nos olvida. A veces queremos comernos la guitarra con ejercicios rápidos o escalas, pero yo creo que más importante aún es cómo vas a tocar ese arpegio, cómo vas a pulsar esa escala, cómo vas a pulsar ese trémolo. Claro, ¿no? claro. Es Sí, muy sí, sí, importante reconocer el movimiento de tus dedos sobre las cuerdas. Ajá. ¿Ok? Otro tipo, por ejemplo, de estudio de técnica, pues son los arpegios, ¿no? Ajá. Tanto al aire o plantando, Ujú, ¿ok? ujú. Digamos, poniendo los dedos antes de, ¿no? Preparando. Entonces, ejercicios muy simples. Incluso a veces hago simplemente variaciones, que son, por ejemplo, de la sexta a la primera. Preparando o al Ajá. aire. Y voy variando, ¿no? Voy cambiando, Sí. nada más. Sí, Voy usando también las cuerdas que están continuas. claro. O voy haciendo también, por ejemplo, tresillos, ¿no? Claro. Ojo, siempre buscando una sonoridad. Claro. O sea, no lo hago por repetir una mecánica, sino porque yo quiero una cierta articulación, un cierto sonido, Ajá. y tomando en cuenta que mis dedos estén cada uno independientemente relajados, Sí, tocando. sí, sí, Eso tiene que ver mucho también con el planting, ¿no? Esto me lleva también a otro ejercicio que es de independencia de ambas manos. Ajá. Por ejemplo, un ejercicio que a mí me gusta muchísimo de mano izquierda es primero con un solo dedo ir cambiando posición y los otros 3 dedos que estén dormidos, que estén relajados. Sí. Aprender que cada uno puede hacer su trabajo sin que el otro se estrese. Ajá. ¿Ok? Ajá. Entonces, simplemente hago una especie como de secuencia metronómica donde hago... Le voy diciendo a mi dedo, camina, pero los otros 3 dedos están dormiditos, están relajados. Claro. Quiero que ellos aprendan a no invadir el trabajo Ajá. del índice, Ajá. ¿no? Ajá. Y así sucesivamente, ¿no? Hago con el 2. Legato y sin estresar mucho el cambio, ¿no? Ujú, ujú. Etcétera, etcétera. Podemos seguir, ¿no? Ajá, Después hago combinaciones de 2 dedos, por ejemplo. Ahora ya 2 dedos Ajá. trabajan y 2 dedos están dormidos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y ahí trabajas también la extensión. Claro, sí. Ajá. Ok. Para mano derecha, bueno, simplemente ir combinando, por ejemplo, notas, tocando, por ejemplo, una al aire Ujú, con los demás dedos puestos, ¿no? Está trabajando el índice, ujú. Sí. ok. Y podemos tocar, por ejemplo, también medio índice y los demás puestos, ¿no? Sí. Hay unas combinaciones que están muy difíciles, Sí. ya de, por ejemplo, de 3, pero con el pulgar, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, la independencia en ambas manos, Ujú. o por ejemplo, el controlar el nivel de cada nota en un acorde, ¿no? Ujú. Es decir, toco un acorde de 3 notas, ¿ok? Ujú, Y voy ahora a resaltar solamente el índice. ujú. Ujú, Y luego voy a resaltar el medio. ujú. Luego voy a resaltar el anular. Ajá. Eso se logra cambiando la altura en la cual yo preparo digamos, mi energía antes de pulsar. Ajá. Es decir, hundo más el dedo que voy a destacar Ajá. y los otros 2 los dejo un poquito más arriba, para que vibren menos, pues, para que no tenga yo necesidad de controlar el volumen Sí. de uno, porque es muy difícil, sí se puede, pero ese es otro tipo de estudio, ¿no? Sí, Aquí claro. lo que quiero es que simplemente por mera física, donde yo hago vibrar más una cuerda,
se resalte Se más, resalte ¿no? más, Porque claro. la estoy hundiendo más, por ende va a vibrar más, ¿no? Como si fuera una resortera. Sí, sí, ¿Ok? sí. Entonces, ¿qué más? Puedo hacer, por ejemplo, ejercicios de trémolo Ajá. que yo considero que también es, no tanto por tocar el trémolo, sino porque te da una estabilidad muy grande, ¿no? Incluso Sí, para sí, sí. calentar, para mí es fantástico, ¿no? Yo cuando quiero calentar para un concierto, me gusta mucho hacer, no sé, unos 5 o 10 minutos de trémolo, que siento que cada dedo Trabajo, logra, sí. ¿no? Logra. Ahí hay muchísimos ejercicios también. Yo lo que les aconsejo sobre todo es la parte de aprender a acentuar con cada dedo, ¿no? Primero el Ujú. pulgar, ¿ok? Ajá. Y después cambio y empiezo, en vez de empezar pulgar, anular, medio índice, empiezo con el anular. Y entonces Anular, se convierte medio. anular, medio índice, pulgar, pero acentuando anular, ¿no? Ajá. Ajá. Y luego así, voy intercambiando. Ahora empiezo con medio. Porque nosotros lo que normalmente tenemos es un problema para equilibrar el trémolo. Sí. Y lo más importante es enseñarle a tus dedos cómo sonaría, pues, cada uno de tus dedos con una cierta fuerza, Claro. o sea, mayor o menor, ¿no? Claro. Ya una vez sabiendo ese tipo de provocaciones, digamos, de energía, Ajá. tú ya vas a poder controlar. Pero si en un principio no sabes cómo generar un acento, pues el acento puede generarse por sí mismo de manera inconsciente. Claro, sí, ¿No? sí, sí. No vas a poder evitarlo. Entonces hay que enseñar a los dedos todo, lo bueno y lo malo, lo que no deben de hacer y lo que deben lo de que hacer, deben de ¿no? hacer, Creo sí. que eso es bueno. Y obviamente intercambiando, por ejemplo, hay veces que toco el pulgar, ya como más práctico, toco el pulgar en una cuerda con trémolo y luego intercambio, por ejemplo. Y luego intercambio. Con todas las cuerdas. Ajá. Y así voy aprendiendo también a hacer los saltos, ¿no? Claro. Claro. Con el pulgar. Otra cosa que me gusta mucho son los desplazamientos de relajación. Por ejemplo, tocar un acorde tenso, ¿no? Como Ajá. este, pero que mi desplazamiento sea totalmente relajado con la mano izquierda. Creo que eso es muy importante para poder aprender a tocar lento. Ujú. Lento no significa que voy a tocar en un tempo bajo. Ajá. Ajá. Significa que voy a poder tocar incluso en partes rápidas, voy a poder tocar relajado, con movimientos tranquilos, no saltando y creando acentos involuntarios o cortando frases. Claro. Este tipo de ejercicios son buenísimos para que tú aprendas de nuevo. Fíjate, todo es observación y aprender a controlar el movimiento de tus dedos. Claro. Es decir, concientización de cómo se están moviendo, cómo es la mecánica en tu mano, ¿no? Ujú. Entonces, podemos hablar, te digo, de un sinfín de ejercicios más Ajá. acerca de, a lo mejor, de escalas, ¿no? Pues obviamente la escala, tratar de estudiarla con diferentes ataques, apoyado, tirado, Sí. incluso con figueta, ¿no? ¿Cómo estudias las escalas? O sea, digo, con este acercamiento de ser consciente Ujú. y, bueno, hacerlo tan lento todo, ¿cómo es tu proceso de escalas? Porque por lo general nosotros como guitarristas tenemos un acercamiento a las escalas, a tocar rápido y durísimo y eso es todo, ¿no? ¿Cuál es tu enfoque? Sí, yo prefiero una escala, estudiarla de diferentes maneras, pero siempre con un enfoque musical, porque es cierto, ¿no? Tendemos mucho, por ejemplo, a hacer todo apoyado, ¿no? Como que Ajá. tendemos mucho a tener ese ímpetu, ¿no? De decir, déjame, voy a tocar las escalas y lo más Ajá. rápido que se pueda, ¿no? Ajá. O lo más pesado. Pero no todas las escalas tienen esa condición. No todas las Claro. escalas en la vida real, en la música, no todas son pesadas. Hay unas que son ligeras. Ajá. Hay unas que puede ser que sean un poco tirando, que sea Ajá. mejor tirarlas, ¿no? Sí, Hay claro. otras que a lo mejor coincide que sean muy bien con algunas, por ejemplo, articulaciones.
dependiendo de la música hacia dónde te lleva, si es una hemiola, si no es una hemiola, si es inicio de un fraseo o es final de fraseo, puedes meter algunas articulaciones. Yo a veces meto ligados porque también los ligados en las escalas son importantes. Claro. Trato de combinar mucho los 3 dedos también, Ajá, ¿no? ajá. Y en el sentido de estudiar una escala pesada también, ¿no? Estudiar, por ejemplo, el apoyado. Pero realmente el apoyado lo uso un poco más desde, digamos, yo siempre lo he usado como un elemento de sonoridad, más que mi técnica, digamos, estándar para tocar una escala, ¿no? Sí, claro. Lo que trato de aplicarla simplemente, si voy a hacer, por ejemplo, un crescendo, a veces cambio, ¿no? A veces trato de hacer que vaya con un sonido ligero y luego le doy más cuerpo con el apoyando, por ejemplo, ¿no? Sí. Y así, 1000 formas de estudiar todos estos detallitos, ¿no? Entonces, bueno, fue un paréntesis muy grande sobre la técnica, Ajá. pero espero que pues, les dé una idea sobre cómo trabajar todo esto. Y aquí es donde ya empieza un trabajo, como yo les decía, la tercera etapa de mi estudio, de mi metodología, es apenas sentarte a tocar y digitar. El trabajo, por ejemplo, de la memoria es muy importante, ¿no? Todos sabemos que a veces memorizar no es tan fácil y hay veces que cuesta muchísimo. Sobre todo si estás tocando una obra contrapuntística, ¿no? O barroca, claro. Ya sabes, es muy difícil. Y para eso hay que conocer también qué tipos de memorización existen y cuál es la que a ti te queda mejor. No todos tenemos las mismas, digamos, cualidades, ¿no? Hay quienes incluso tienen una memoria, por ejemplo, muy desarrollada en cuanto a la audición, o por ejemplo, casi como una memoria fotográfica, ¿no? Recuerdan cuál es la partitura. Hay quienes que son más como de movimientos, ¿no? Que dicen yo de la sensación, o sea, como digitaciones. Hay quienes piensan mucho en el solfeo, las notas, etcétera, ¿no? Hay varios tipos de memorización y entonces creo que es indispensable conocer cuál es la que a ti te queda más, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho aprender por medio de la estructura. O sea, yo defino cuántas frases, en qué tonalidades están, cómo está construida un poco la obra, ¿no? Por dónde voy, hacia dónde me lleva. Eso a mí hace que de repente como que todo conecta y batallo menos para aprenderme la obra, ¿no? Sí. Pero ya depende de cada quien. Por eso les digo, es un ejercicio de autoconocerse muchísimo. Claro. Muchísimo. Y junto con esto, pues, para terminar esta tercera fase, pues es el seguimiento diario que te decía, que es proponer objetivos a corto plazo. O sea, si yo ahorita voy a estudiar una obra, de aquí a una hora, ¿qué yo voy a hacer mejor? ¿No? ¿En qué voy a mejorar? No me interesa repasar la obra de principio a fin, sino que me interesa resolver ese pasaje que no pude hacer bien. Me interesa entender cómo es que puedo aplicar mejor el rubato en una cierta zona. Claro. O, por ejemplo, qué tipo de sonido voy a producir, ¿no? en una determinada frase. Y clavarme en eso, pues, ¿no? Creo que es más importante que repetir todo sin ir hacia ningún lado. Claro. ¿Okay? Claro. Ahí es donde terminaría la tercera etapa. No sé si hasta aquí va todo más o menos. Sí, claro. Todo bien. Entonces, una vez que tienes, bueno, el conocimiento del compositor, hacia dónde va la música, las metas, la digitación, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás en el escenario? Ya. ¿Qué dices? O sea, ¿qué es lo que pasa con ese proceso? Fíjate que precisamente la cuarta parte de todo digamos, metodología que yo aplico es ya tocarla en el escenario, pero no es tanto eso, sino es el proceso de maduración que resulta de haber reflexionado y de haber corregido los errores una vez que tocas en público. Todos sabemos que cuando uno toca en un escenario, si tocas en un escenario, ya hay otros factores que están jugando ahí en el momento en el que tú estás tratando de reproducir todo el trabajo que has hecho por meses. Claro. Uno es el estrés, los nervios, que te sudan las manos, que no comiste bien, que ayer te dejó la novia, que tienes sueño, yo qué sé, 1000 cosas que te pueden afectar como ser humano, ¿no? Y es normal. Nosotros todos los días tenemos diferentes estados, ¿no? No podemos estar al 100 todos los días. Entonces, creo que lo interesante ahí es aprender cómo la obra va a responder bajo cualquier situación
o nivel de estrés. Ajá. Y sobre eso hacer una reflexión y entonces darte cuenta de que hay ciertas cosas que en la comodidad de tu casa no hubieran sucedido. Ajá. ¿No? Es cuando dices, pero es que sí la estudié y acá no me salió. Sí, claro, pero es que hay otros factores, ¿no? Y entonces son esos errores y son esas cosas que sucedieron que tú las tienes que reestudiar y tienes que ser muy consciente, por muy fácil que sea el pasaje, Claro. y viste que no te salió, hay algo que hay que estudiar ahí, hay algo que mejorar, Claro. hay algo que comprender de la mecánica, hay algo que comprender del fraseo. Entonces, es importante la reflexión después de haber tocado en un Ajá, concierto. ajá, ajá. Es lo que yo llamo madurar la obra. Ahí empieza otro proceso diferente y largo sobre conocer la obra, Ajá. ¿verdad? La vas conociendo bajo ciertas situaciones de estrés. Claro, sí, sí, ¿No? sí. Y eso creo que para mí completa el ciclo. ¿Cuándo termina? No te sé decir. Hay quienes me preguntaban, ¿tú en cuánto tiempo tienes una obra lista? Pues pudieran pasar 10 años y todavía no siento que la tenga lista. Ajá, claro. Porque cada situación es diferente y cada vez aprendo algo diferente. Y cada vez incluso voy modificando mi interpretación. Ujú. Si yo toco invocación y danza, no es la misma invocación y danza de hace 4 años a la de hace 3 meses que la que voy a tocar mañana. Ajá, claro, Es muy diferente, claro. porque he vivido cosas diferentes y he resuelto ya muchas cosas. Pero en realidad tener una interpretación absoluta, creo que eso es algo que yo no podría responder. No sé Sí, quién. Sí, es algo muy complicado. Ok, bueno, pues muy interesante todo. Yo quiero preguntarte una última cosa Sí. antes de terminar. Y esto es o sea, yo quiero que me cuentes qué sucedió, ¿ok? Porque yo estaba acá en México cuando tú ganaste el Fernando Sor en Roma Sí. y el Paganini en Parma en una semana. O sea, la misma semana ganaste 2 primeros lugares de Ajá. concursos históricos, Ujú. ¿no? Un mexicano ganando eso. No sé si eres el primero, probablemente sí. No lo sé. Bueno, ¿cómo le hiciste? O sea, yo me enteré primero de uno y, ay, qué chido, mira, ganó. Luego me enteré del otro y ¿cómo fue esa semana para ti? O sea, los viajes, el repertorio, ¿tocaste el mismo repertorio en los 2 concursos? Sí compartí repertorio, obviamente, porque Ajá, lo que sucede en los concursos es que normalmente te piden repertorio libre, ¿no? claro. Y obviamente uno tiene digamos, sus obras preferidas, las obras que tú has trabajado más, que tienes más confianza, y las usas. Obviamente también pedían repertorio obligado y ahí sí es diferente. Claro. Pues yo me acuerdo que me preparé muchísimo, o sea, realmente hice todo lo que te acabo de explicar, Ajá. pero lo hice desde muchos meses antes y planeé, ¿no? Cómo iba a ser mi proceso de estudio para cada concurso. Claro. Obviamente compartiendo, como decíamos ahorita, las obras, pero sí fue un proceso muy específico y creo que dio resultado. Obviamente fue una semana durísima, Ajá. o sea, simplemente la final del SOR, no sé, por ejemplo, fue el viernes en la noche y la semifinal del Paganini era el sábado en la mañana. Entonces yo el viernes en la noche toqué, nos fue muy bien y luego viajé toda la noche porque estaba en Roma, de Roma a Parma creo que eran como 6, 7 horas. Ajá. Llegué a Parma a las 7 de la mañana y a las 9 tenía yo que tocar, ¿no? Ya era mi Wow. turno. Pero sabes que traía una adrenalina y traía como una especie de, no sé cómo decirlo, como de energía que raramente tienes, ¿no? O sea, Ajá. que yo me sentía que podía con todo. Obviamente terminó los 2 concursos y creo que, o sea, literal, me sentía destruido como una semana entera, un día entero realmente descansando porque fue muy pesado y son muchas emociones, ¿no? Claro. Pero yo traía el estudio, traía las ganas, traía, pues también la suerte, ¿no? Porque obviamente esto de los concursos no Sí, siempre claro. es un hecho que el resultado sea muy bueno porque hayas trabajado, sino que depende de una serie de factores también, donde, pues, el jurado tiene que tener una empatía con lo que Claro. con la manera que tú tienes de interpretar, ese tipo de cosas, ¿no? Que coincida todo, pues. Y bueno, afortunadamente coincidió todo y logré esos 2 premios que, pues, yo estaba feliz, cansadísimo y no, hombre, pues, yo muy contento. Obviamente me di cuenta que el trabajo
estructurado y bien planeado, sí da resultados, ¿no? Es ahí Claro. donde yo, en base a mi experiencia, digo, es que funciona Ajá, realmente. ajá. Ah, bueno, qué bien. Ya conocer la historia. Pues un mensaje para todos los guitarristas que estén viendo esto, un mensaje final para los guitarristas mexicanos o de otros Sí. países. Pues nada más agradecerles muchísimo que estén siguiéndonos. Les mando un fuerte saludo. Espero que pronto nos podamos ver en vivo todos y no pierdan la motivación de seguir creando música, ¿no? Estamos en tiempos muy difíciles, pero Sí. creo que el trabajo del artista no ha terminado y tenemos que seguir desde donde estemos, creando, aportando e intentando promover la música. Así Claro. que no nos caigamos, apoyémonos de la manera que sea y tratemos, como ahorita Eddie lo ha hecho conmigo y te agradezco muchísimo, tratar de seguir promoviendo la guitarra y la música. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que han visto esta transmisión. Yo soy Eddie Lara, guitarrista clásico y gestor de este ciclo de guitarra al Conjunto Santander. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, de verdad. Se han rifado muchísimo. Y bueno, gracias Cultura ODG, María Luisa Melendres, muchísimas gracias. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Maestro Arodi, muchas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia con nuestra comunidad musical. El contenido de este workshop estará disponible próximamente en nuestra sala digital para consulta gratuita. Este evento es parte de las actividades del Departamento de Vinculación Educativa. Agradecimiento especial al staff del Conjunto Santander por hacer posible esta actividad y, por supuesto, al público por acompañarnos en esta transmisión. Santander presenta Madama Butterfly de Giacomo Puccini, una producción original del Conjunto Santander. 28 de noviembre, 21 horas. Transmisión gratuita por YouTube y redes sociales del Conjunto Santander y por la señal de televisión de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Qui gusto
Conoce la sala digital del Conjunto Santander y descubre otra forma de ver el teatro. Consulta la cartelera en www.conjuntosantander.com y disfruta espectáculos en demanda de música, danza, circo y teatro, donde quieras y cuando quieras. Sala digital, conecta tus sentidos.